El siguiente video muestra la exposición del ingeniero Marcos Jiménez en la ocasión de bautizar su novela Bandoleros de Fronteras, en la ciudad de Capacho del estado Táchira, uno de los lugares donde se escenifica su novela entre 1905 y 1915 del siglo pasado. Constituido por el ex alcalde de Capacho, Capacho Viejo, ¿verdad? Capacho Nuevo, que incluye Peribeca, que él fue alcalde por 2 periodos, ¿verdad? El segundo miembro honorario de nuestro presidio era la doctora Inés Cecilia Ferrero, a quien le damos una vez más la bienvenida. Está mi amiga de hace muchos años, Elsa Pulido Paz, hermana de Armando Pulido Paz, un gran colaborador en esta novela. Está Lubín Pulido, también compañero por allá de paseo de José de Bolívar de hace muchos años, y por otros lugares donde disfrutamos pues en aquellos tiempos más mozos, ¿verdad? Bueno, todavía podemos disfrutar un poquito porque en este viaje hemos gozado un poquito nosotros aquí en esta peripecia. Ayer estuvimos en Rubio, nos fue muy bien, tremendo acto allá en el auditorio del Congreso de los Santos, ¿no? Además tenemos la presencia de algunos distinguidos miembros de la Academia de la Historia. Espero que la doctora Inés, cuando haga su intervención, que la hemos invitado, que también dirija unas palabras, los identifique, ¿verdad? Ya que son sus compañeros de líderes académicas por estos lares. Tenemos al amigo Marco Jiménez, que es el protagonista fundamental de esta reunión, y por supuesto estoy yo, que tengo humildemente el mérito de haber escrito el prólogo de la novela. Así que para iniciar el acto le vamos a dar formalmente la palabra al amigo Jesús Chucho Rivas, ex alcalde de Capacho Nuevo. Ya me lo aprendí. Buenas tardes. Buenas tardes. Hace 30 años se creó la Fundación para el Desarrollo Integral de Peribeca, el Valle de Peribeca, presidido por el ingeniero, el hijo, el doctor Gaspar González, que falleció hace 2 meses atrás. Queda 2 o 3 miembros, entre esos el coronel Augusto Algarita, el cual es el que preside esta fundación. Él nos llamó, la retomamos, y aquí está presente dentro de la junta directiva de esta Peribeca. Queremos reactivarla para darle vida al turismo y al proceso socioeconómico de este sector de Capacho. Permítame leer una palabra. En nombre de la Fundación para el Desarrollo Integral del Valle de Peribeca, Funda Peribeca, hemos tenido el gusto de invitarles a la presentación y bautizo del libro Bandoleros de Fronteras. Voy a decir un pensamiento que creo es de autor anónimo, que dice lo siguiente: el libro es una hoja escrita que con su contenido alimenta el mundo, y es la definición más corta que se puede escuchar sobre el libro. Marco Antonio Jiménez Sánchez, ingeniero industrial, profesor universitario, incursionó en la política, polifacético en su vida. Marco Antonio Bandolero, en este hermoso relato, le rinde un homenaje a quien vida fue nuestro común abuelo materno, don Alfredo Sánchez, hombre andino que, como muchos, queremos dejar huella imborrable en el recuerdo por el paso de esta vida terrenal. Y se me viene a la memoria un pensamiento que es el siguiente: más vale un recuerdo permanente que una presencia vacía. Es así que con su pluma e inspiración permite deleitarnos en esta obra novelada,
la interesantísima historia de un hombre que con el trajinar de su juventud soñaba por estas hermosas montañas de Capacho, Rubio, San Antonio, San Cristóbal. Quiso poner orden en los desmanes de la gente que se torcía en esa época. Al asumir la presidencia del general Juan Vicente Gómez, es llamado por la jefatura presidencial para ser uno de los hombres de confianza y protector en los anillos de seguridad de Gómez. Es así como la mayor parte de su vida la pasa en Maracay, incursionando en diferentes facetas como inteligencia militar, empresario, productor agrícola y ganado porcino. Alfredo Sánchez, con su legado de vehemente luchador y batallador, su familia nos sentimos orgullosos porque fue un defensor de su lar nativo. Mi primo, como descendiente del protagonista de esta novela, se vaya a bautizar aquí en Capacho con la presencia de nuestra familia y de la señora Elsa Pulido Paz, pintora del cuadro que ilustra la portada de Bandoleros, de la doctora Inés Cecilia Ferrero Telepo, gran amiga de muchos años, hermana del ingeniero Aurelio Ferrero, gran colaborador de Marco Antonio para la producción de este libro, del doctor José Gómez Zamudio, compañero de viaje de mi primo y autor del prólogo de Bandoleros. Bienvenidos todos a la presentación del bautizo de Bandoleros aquí en Peribeca. Gracias. Ahora vamos a proceder a darle la palabra al autor del libro, que es mi gran amigo desde hace muchísimos años, compañero de graduación de ingeniero industrial y compañero de la residencia estudiantil universitaria, donde convivimos por 5 años aproximadamente. Él es ingeniero industrial por la Universidad de Carabobo en Valencia, graduado en 1972. En su época de estudiante fue elegido representante estudiantil ante el Consejo Universitario, el máximo órgano de dirección de la universidad. Época, por cierto, en la que ya escribía una columna de opinión en el diario El Carabobo, el que fuera por mucho tiempo el diario más importante de la ciudad de Valencia. Empresario de éxito y apasionado de la política, caminos ambos de su largo andar profesional. Hoy, en las quietudes de sus años dorados, esta parte no le gustaba el mucho, pero estamos en nuestros años dorados, ¿verdad? Y todavía activos produciendo. Los que somos contemporáneos de él lo entendemos así. Apartó 2 años de su vida para investigar y escribir Bandoleros de Fronteras, novela que siempre mantuvo en el tintero de sus recuerdos, en la que narra la apasionada vida de su abuelo durante su permanencia en la frontera colombo-venezolana del estado Táchira entre 1910 y 1915. Sus grandes colaboradores en esta novela han sido sus amigos de la residencia universitaria Los Colorados, con quienes por espacio de 50 años ha mantenido una amistad que no ha hecho sino crecer con el andar de los años. Dedicado a la diáspora de la Venezuela de 2015 a 2021. A quienes también ha tocado vivir las vicisitudes narradas en Bandoleros de Fronteras. Le damos la bienvenida a nuestro gran amigo Marco. Yo, primero que nada, indudablemente, tengo que darles la bienvenida a todos ustedes, a la familia mía. Que ese gordito que está allá lo conocí chiquitico y ahora que lo estoy viendo grandote ya ni me acordaba cómo era. A mi familia en general y especialmente pues como yo siempre le digo, al alcalde de Capacho, Lucho Vivas. Realmente tengo yo que empezar esta
esta presentación primero hablando de por qué yo estoy aquí. ¿Por qué escogimos Capacho? Voy a hablar de Capacho porque realmente decirle a un pariente tuyo durante 2 años que me tardó escribir esta novela, decirle, mira Chucho, en 1905 los presos del general Juan Vicente Gómez hicieron la carretera que va de Cedralito a no sé qué cosa, para allá, para acá. Bueno, señores, déjenme decirles, no es fácil. Todos los que han trabajado en historia, bienvenidos ustedes, saben que investigar historia es muy delicado. Tú no puedes torcer la historia. Lo que está escrito aquí es historia, pero historia novelada. ¿Por qué es historia novelada? Por una razón elemental. Todos tenemos hijos a esta edad que no me gusta que me digan los años dorados. Yo todavía me siento muy joven. Pero fíjense ustedes, que cuando yo empiezo a escribir esto, lo estaba escribiendo como historiador. Porque era la historia de este hombre que está en este lado de la novela, que es mi abuelo. Pero resulta que cuando voy adelantando bien la novela, llego a 10 capítulos, de verdad, es increíble, señores, que cuando tú te sientas al frente de una computadora a escribir y que ya no te sale nada, Ustedes los que han escrito libros se dan cuenta que ha pasado, que te sientas y las musas no llegan. Yo sencillamente, después de escribir los primeros 10 capítulos, a mí como que se me vino el mundo encima, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Quiero decirles que los cuentos de mi abuelo fueron extraordinarios, porque él me agarró a mí de la mano cuando yo tenía exactamente unos 5 o 6 años y me acompañó hasta los 18, 19 años, hasta que me fui a la Universidad de Carabobo. Pero los cuentos que él me echó de lo que él hizo aquí en la frontera, se me acabaron rapidito, porque fueron el 20% del inicio de esto. Y digo, ¿ahora qué hago? Y viene lo que quiero resaltar entre todos ustedes. Tenía yo los primeros 10 capítulos, aproximadamente unas 80 páginas escritas. Y el doctor José Gómez, que está aquí presente, mi amigo, desde que entramos a la Universidad de Carabobo, al igual que Aurelio Ferrero, al igual que Armando Pulido, tenemos amistad desde hace 55 años. Y esa, como dijo José ahorita, esa es una amistad que ha ido creciendo con el tiempo. Y yo le digo a José, mira José, yo escribí estos 10 capítulos, pero yo no hallo cómo seguir. Cuando José lee los capítulos, él es doctor, él es ingeniero industrial, pero después se fue para los Estados Unidos, hizo un doctorado por allá y tuvo 8 años, además de que fue el proyectista de la Universidad José Antonio Páez de Valencia y su rector académico, su vicerrector académico durante 8 años. Los académicos, o los que hemos estado en la academia, sabemos lo difícil que es mantenerse 8 años en un vicerrectorado. Este señor fue eso. Y resulta que pues, después que lee la cuestión, él no creía que yo había escrito eso. Y me dice estas palabras, Marcos, pero eso es un don natural que tú tienes. Es una narración extraordinaria. Tú no puedes haber escrito esos 10 capítulos sin tener ese don de la narrativa. Porque yo fui un gran articulista político, porque yo fui político de la época estudiantil. Cuando él me dice, lo que pasa es que tú ahora en tus años dorados estás descubriendo algo que tú no sabías. Y era el don de la narrativa. Y con aquel impulso que aquel hombre me da, me dice, vamos a hacer lo siguiente.
Tú haces los capítulos, me los pasas a mí y yo te lo voy corrigiendo gramaticalmente. Yo no me meto con narrativa porque tú eres el dueño de tu narrativa. Su esposa, Marisol, me dice, mira Marco, ustedes no pueden estar sin hacer nada. Mi empresa la había cerrado un año antes, la segunda empresa de carpintería. A que sí te ves obligado a cerrarla porque toda la industria de la construcción se vino al suelo. Hasta un infarto me dio porque esa empresa mía durante 35 años era mía. Y bueno, nos ponemos en esas lides y resulta que entra Aurelio, emocionado también, entra Aurelio, Armando, entra Aurelio. Cuando le echo el cuento a Aurelio de uno de los capítulos de la novela, cuando estábamos mi abuelo y yo en la feria de San Sebastián, porque ahí comienza, cuando vinimos a la feria de San Sebastián, ¿dónde está Yolanda? Ahí estaba Yolanda, estaba la Yolanda chiquitita, cuando nosotros llegamos a Capacho, y cuando yo le muestro esta foto a Aurelio Ferrero, me dice, Marco, en esa época mi papá era el presidente de la Comisión Taurina. Y me busca Aurelio por allá un poco de crónicas, y bueno, que yo me llevó crónicas de su papá, que aquí están escritas, por mi amistad con Aurelio Ferrero. Aquí está escrita la historia, aquella que vivió tu padre, me perdona que te diga tú, pero en la exposición tengo que hacerlo de esta manera. Aurelio me dice, mi papá estaba en esa corrida cuando tú levantaste ese torero, porque yo esa foto la vi allá en el periódico. Esto no puede ser casualidad, me espeluco, porque esto no puede ser casualidad. Bueno, le meto a Aurelio la historia de su papá cuando lo sacaron por la puerta de atrás porque lo iban a guindar, esto es verdad, esto es verídico, ¿no? Lo iban a guindar porque no le quiso dar la oreja al cordobés. Entonces mi abuelo estaba de acuerdo, porque mi abuelo era un taurino, pero de esos natos, estaba de acuerdo con el presidente de la Comisión Taurina. Y mi abuelo se ponía a pelear con unos colombianos que sí estaban de acuerdo que le dieran la oreja. Y lo cierto es que aquello fue una zampalera que se armó en esa corrida, y eso se narra en este libro, producto de que Aurelio fue el que levantó toda esa crónica, pues yo ni sabía eso. Bueno, pasa el tiempo, seguimos con la historia, seguimos haciendo cosas. Armando Pulido, hermano de la señora Elsa, es un hombre, señores, que nació en San José de Bolívar, pero su papá, Víctor Manuel, vivió la frontera. Porque una cosa es atravesar la frontera y otra cosa es vivirla. Y más que todo en esto de 1905, su abuelo, y empieza Aurelio a recopilar toda una Armando a recopilar toda una información de lo que fue la frontera entre 1900, pero con recuerdos autóctonos. No pero empiezan a coincidir las cosas que me contaba mi abuela con lo que me está diciendo esta gente. Y aquella novela se va enriqueciendo con lo que me decían los otros, como le digo yo cariñosamente. Bueno, seguimos y aquello empieza a gustar. Y seguimos. Pero se me acaba la historia del abuelo. Ay, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Señores, y se me viene a la mente lo que llamamos nosotros la imaginación. Se me viene a la mente lo que les llaman los escritores las musas, que te vienen a las 4 de la mañana. Me empiezan a bajar y voy cambiando lo que podía ser una historia, y entonces en una discusión con mi hija, no una discusión, una conversación con mi hija es una intelectual maravillosa, ingeniero civil con posgrado en hidráulica, creo que
muy poca gente. Y fue en ese momento era la directora de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Zaragoza. El pleito con mis hijos es que no leen nada. Son intelectuales, maravillosamente inteligentes, pero la lectura, la literatura no la quieren leer los muchachos de ahora. Entonces me dice ella, mi papá, pero si vas a escribir un libro de historia, nadie te lo va a leer. Eso me dijo mi hijo, siendo una inminentemente inteligente. Ahorita está triunfando en el Perú, se puede Venezuela, como todos los grandes cerebros venezolanos están triunfando en una de las mejores universidades del Perú. Talento venezolano, ahora afuera. Y se va. Eso fue lo último que ella me dijo, fue para el Perú. Bueno, yo comento con José, mira José, o hacemos un libro de historia o hacemos un libro de novela. Lo cierto fue que se me ocurre con esas musas que me empiezan a llegar a meter intrigas, a meter novelas, a meter amores. El abuelo mío era un hombre muy fino, pero bueno, pero ven la finura de Chucho. Bueno, mi abuelo era un hombre muy fino para ser de la frontera. Él nació en Rubio, pero por esas cosas del destino, su madre se muere y su papá era un jugador de frontera, de esos que jugaban dados, pero sabrán ya cómo son aquí en la frontera con esos dados. Y bueno, lo matan. Y mi abuelo queda de 12 años huérfano, de madre y padre. Y no le quedó más nada sino ese arriero. Y empiezo yo a imaginarme cómo era un arriero en esa época. Y empiezo a investigar. Y ahí nace la cosa. El hombre se enamora de la regidora del mercado de Rubio. Los mercados, de acuerdo con la investigación que yo hice, los mercados de esa época sencillamente eran, señores, lo que hoy sería el centro del poder político, económico y social de una ciudad. Ahí nació las políticas públicas del general Juan Vicente Gómez y del Cabito Castro. Increíble como en los mercados, como el mercado de Capacho, el mercado de Rubio, el mercado de San Antonio, etcétera, etcétera. Ahí estaba el verdadero poder político de la sociedad. Se enamora de la regidora era ahijada de Juan Vicente Gómez, y comienza la historia novelada a contarse, lo mismo que haría un historiador, pero bajo una novela, sin tergiversar la historia. Porque el concepto fundamental de esta novela es echar cuento histórico como sucedió, pero como una novela, para que la juventud la lea, buscando que los jóvenes de ahora comiencen a leer. Empiezan a venirme cosas a la mente que se los juro que llegué a creer por momentos que era que mi abuelo me estaba mandando señales del más allá. Los que han escrito algo, los que han escrito aunque sea cualquier cosa, saben la conexión que tenemos, eso que no es con las cosas sobrenaturales, con las cosas. En la novela, en la trama, entra Juan Vicente Gómez. Pero para entrar con Juan Vicente Gómez, tengo que hablar de la Revolución Restauradora. Y me meto aquel puñal de la Revolución Restauradora con el libro de Carlos Alarico Gómez. Recomiendo su lectura. Qué importancia es saber lo que hicieron los andinos para conquistar el poder. Me enamoro de la Revolución Restauradora y empiezo a investigar ese legado que le dejaron esos andinos, encabezados por Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez, a los andinos. Señores, es fascinante
solamente imaginarse lo que esa gente hizo para conquistar el poder político de Venezuela, para que los andinos fueran escuchados en la capital de la República, donde está el poder político de Venezuela. Los andinos lo que querían en esa época era que el poder político de Caracas los escuchara, los tenían abandonados. Aquí no llegaba medio de la riqueza venezolana de Caracas, porque aquí no se hablaba de la República, aquí se hablaba de la riqueza de Caracas, de los caraqueños. Y los andinos lo que querían era sencillamente, señores, nosotros lo que queremos es que nos llegue algo de lo que ustedes allá les llega. Los andinos vivían prácticamente con el recurso de lo que ellos producían, más nada. Pero resulta que en las investigaciones que yo estoy haciendo me doy cuenta que empiezan a aparecer la porcedumbre de los militares. Los militares acantonados en Capacho se empiezan a corromper, por cuanto que el Cabito Castro se enferma, se va de Venezuela, Juan Vicente Gómez le da el golpe y se coge el poder, y entonces, bueno, ahí se comenzó el problema con los andinos. Hasta se llegó a pensar que Cipriano Castro, después que se curó por allá en Europa, quería invadir por aquí, por los Andes, y entonces los bandoleros de frontera se alían con los militares corruptos de Capacho. El único cuartel que existía con características de guarnición era precisamente la de Capacho. Y el general de Capacho se une a las mafias colombianas de la frontera, y resulta que, bueno, imagínense ustedes, si las Fuerzas Armadas de esa época estaban con la corrupción de los bandoleros de frontera, ¿cómo lo iban a reducir? No podían. El jefe civil, eso es verídico, eso me lo dijo mi abuelo, el jefe civil de Rubio descubre a que los generales de Capacho están metidos en actos de corrupción con esos bandoleros y son los responsables con las mafias colombianas del abigeato. No existía la droga, menos mal, gracias a Dios que no existía la droga en esa época, pero existía lo que llamaban el contrabando de ganado, que era el gran lucro de los bandoleros de frontera. Bueno, señores, se arma aquella gran mafia entre las fronteras con Colombia, y aprovechan la figura del Cabito Castro y se cogen el concepto de que Castro, ellos están alimentando la figura de Castro para retornarlos al poder. Entonces resulta que yo empiezo en la investigación que yo hice, resulta que Castro ni estaba enterado, resulta que era mentira. Y resulta que era sencillamente que los que estaban en contra de los andinos en Caracas empiezan a armar la tramoya y a armar toda la organización y a conspirar contra el gobierno de Juan Vicente Gómez, y se alían con los bandoleros de frontera de San Antonio, Capacho, Rubio, hasta allá, hasta la parte que llega la parte del Táchira con el sur. Y entonces sucede algo increíble. Esos bandoleros de esta frontera, empiezan a mandar el dinero, producto del abigeato, producto del contrabando de ganado, a la gente de Caracas. Juan Vicente Gómez descubre la situación, pero no hay qué hacer, porque no había carretera. Ustedes se imaginan cómo viene un ejército para Capacho si no había carretera. ¿Cómo? No habían. Para llegar a Capacho tenían que irse, señores, por el puerto de La Guaira, llegar a Curazao, montarse en el vapor curazoleño, holandés,
llegar a Puerto Cabello, a Maracaibo, de Maracaibo irse por el río Catatumbo, llegar a Encontrado, coger el río Zulia, llegar a Cúcuta y de Cúcuta pasar para Capacho. 2 meses, 1 mes y medio de periplo para poder mandar un ejército para acá. Pero eso no se podía hacer porque tú no podías mandar un ejército para Curazao. Bueno, señores, Juan Vicente Gómez lo que se decide, bueno, vamos a ver qué hacemos. Este hombre, jefe civil de Capacho, junto con mi abuelo, que fue el verdadero líder de la organización civil armada que se organizó en esa época para acabar con el bandolerismo y el caudillismo, porque de paso el bandolerismo se une con el caudillismo de la época. Y entonces resulta que empieza la sociedad civil apoyada por los productores agrícolas, los cafetaleros, apoyados por los finqueros, por los de... Aquí no había mucho ganado en esa época, pero el poquito que había era realmente apoyo, los comerciantes, los mercados, todos los mercados de los pueblos de la frontera se unen a esta organización civil, pero resulta que haces tú con una organización civil desarmada. No pueden hacer nada. Estaban mejor armados los bandoleros que las organizaciones civiles. Ahí entra Juan Vicente Gómez. ¿Con quién? Con lo que llamaban los chácharos. Chácharos. No era chácharo. Pero en la investigación que yo hice eran chácharos. Pero no era un cochino, eran chácharos. ¿Ah? Chácharos. Eran los soplones. Se confunde la palabra, pero es lo mismo. Juan Vicente Gómez, señores, tenía lo que hoy en día llamamos los sapos, los soplones, hasta debajo de las piedras. En todas las ciudades de Venezuela estaban esos señores. Y resulta que Martina, esa protagonista de la novela, siendo ahijada de Juan Vicente Gómez, se va para Maracay y convence a Juan Vicente Gómez de apoyar este movimiento civil con armas. Y logra que Juan Vicente Gómez los apoye y esta gente arma, organiza a la sociedad civil para enfrentarse a quienes, a los generales de Capacho. Se convierte esto en una verdadera historia. Hay amores, hay lo que se dice la intriga de acuérdense que bregar con Juan Vicente Gómez no era nada sencillo. Convencer a Juan Vicente Gómez de algo no era nada sencillo. Juan Vicente Gómez lo querían matar los de Caracas, se va para Maracay a organizar el ejército. En esta misma época, mientras está sucediendo esta historia, Juan Vicente Gómez se tiene que trasladar para Maracay para organizar el ejército que lo mantuvo en el poder durante 35 años. Pero mientras no tuviera este ejército, el hombre sencillamente dependía de estos generales, como los de aquí de Capacho, que le llamaban generales montoneros, pero que se torcieron en el camino. Algo muy parecido a lo que está pasando ahorita, pero no quiero entrar en lo que está pasando ahorita. Señores, se organizan toda la sociedad civil de la época y los arman. ¿Quiénes los arman? El poder. ¿Quiénes eran el poder? Los finqueros, los cafetaleros, sencillamente los dueños, mire, existían lo que llamaban los marchantes de los mercados, y esos gente eran los que tenían el poder real, esos comerciantes eran los que tenían, y los arrieros de mulas, que era el único medio de transporte que se podía transportar en esa época porque no había carretera.
Y en esa misma época entran entonces en juego los famosos hombres presos que hacían las carreteras. Hay una historia dedicada también a esos presos que la investigó precisamente Lubin no. Yo también te pedí a ti que me investigaras estos presos. Lubin creo que fue la parte de investigación de esos presos. A Lubin lo metimos en ESCO también, y bueno, yo le molestaba por teléfono, etcétera, porque no se consigue historia escrita de los presos, no los presos, porque se habla de los presos políticos de Gómez, pero eso no es verdad. Mi abuelo me decía que los presos que hicieron la carretera eran los presos que ellos mandaban, que los apresaban como bandoleros, y eso era lo que hacían las carreteras. Pero la gente de Caracas, y acuérdense que la historia, los que escriben la historia, lo que quedó escrito quedó, decían precisamente que eran presos políticos, que Juan Vicente Gómez los tenía con los grillos puestos para hacer carreteras. No, aquí en los Andes eso no era verdad. Aquí en los Andes los que hicieron las carreteras realmente fueron los bandoleros de frontera. Y se comienza, en función de lo que me decía Lubin, en función de lo que yo investigaba y en función de lo que me venía del cielo, sale toda una trama bien, pero bien interesante, relativa a las carreteras que hicieron los presos. Y ahí entra Chucho. Chucho, ¿de cuáles fueron las carreteras que hicieron los presos? Este hombre estuvo buscando por todos lados cuáles eran esas carreteras que hicieron los presos, porque tampoco no se consigue realmente mucha historia escrita de eso. Entonces seguimos con la parte novelada, lo que me decía él, lo que me decía aquel, lo que me decía, y yo, y lo que se venía, empecé a novelar y a meter intriga y a hacer interesante la novela, porque yo lo que quiero es que el que se agarre con este libro se pegue y no se despegue hasta el final. Salimos, terminamos la novela. Cuando yo veo que vamos por 370 páginas, y digo, no, está bueno, ¿hasta cuándo vamos a seguir escribiendo? Me estaba presionando, Marco, esto es mucho, ¿quién nos va a imprimir eso? Esto es demasiado. Entonces me emocioné. Quiero hacer un paréntesis, una anécdota acá, sobre todo para la gente joven que está aquí presente. Hubo un momento en que no hallaba que escribir. Me levantaba a las 4 de la mañana. Y ustedes saben lo que yo hacía. Oraba. Pedía orientación a Dios que me indicara cuál era el capítulo que venía. Yo les voy a decir algo. Yo sentí a esta edad el impulso de Dios. Se lo digo con honestidad. Y lo digo porque yo sé que hoy en día la gente no confía mucho en las cosas de Dios. Yo oraba, pedía orientación a Dios, porque no quería realmente ligar la figura de mi abuelo, que fuera el hombre que Dios tenía que ser Dios. Y muchas de las cosas que están acá, yo sentí que fue Dios que me las dio. Señores, escribir 370, 400 páginas no es sencillo. Eso no es sencillo, eso es bien difícil. Hacer una intriga desde el principio que concuerde con el final no es fácil. Eso no es fácil. Por allá, entre la historia, un día se me ocurre hablar con Aurelio Ferrero y le digo, Aurelio, vale, tengo un rollo ahí con los alemanes que llegaron a Rubio y que no quieren invertir porque los bandoleros no los dejan, porque los alemanes habían pedido a las autoridades que si no reducían a los bandoleros de frontera, no iban a hacer la inversión que hicieron en Rubio. Pero ¿cómo iban a reducirlo si estaban los generales metidos ahí?
Y me dice Aurelio Ferrero, Marco, en esa compañía, mi abuelo materno estuvo, y fue y me buscó un libro donde aparecía su abuelo firmando el convenio cafetalero en Rubio. Digo, no, no puede ser. ¿Se dan cuenta por qué le digo que la mano de Dios tenía que estar metida en esto? Porque no puede ser tanta conciencia, un carrizo tan borracho como yo en esa residencia universitaria de los Colorados, y que yo le planteo esto y me busca el libro exactamente y está su abuelo metido ahí, el abuelo de la señora. Por eso yo quería que ella viniera aquí. Pues yo tenía que echar este cuento, porque cuando se van haciendo las cosas y cuando la mano de Dios te va guiando para cada una de las cosas se te van dando, se van abriendo los caminos. Cuando yo le digo a Aurelio eso, Aurelio me lleva un libro, señor, un libro que usted debe haberlo visto, completico de la historia de los alemanes en Rubio. Ahí está escrito parte de los libros, en este libro, pero novelado. Historia novelada para el rollo ese que tengo yo para que los muchachos aprendan historia, pero con intriga de amores, etcétera, etcétera. Cuando ya estoy a punto de terminar la novela, no tenía quien hiciera la portada. No la tenía. Armando Pulido me dice, yo tengo una hermana que fue pintora, o que es pintora, pero está muerta. Así me dijo ese gran carrito. Y me dice, vamos a hablar con ella, porque ella pintó, expuso en Nueva York, ¿no? Ella pintó y expuso en Nueva York. Cuando él me dice que ella expuso en Nueva York, oye, hermano, esta no puede ser una pirata, nada por el estilo, es alguien inteligente. Vamos a llamarla. Yo hablé con la señora Elsa Pulido hace como un año, ¿no? Cuidado sin más. Bueno, por ahí andamos. Una hora estuvimos hablando por teléfono. Le echo más o menos el cuento de la novela y ella se emociona y me dice, yo te voy a hacer la portada del libro. 3 o 4 meses después, ese señor que está ahí hizo esto. Hizo esto. Miren, yo me espeluqué cuando vi esta película. Y todo el que la ha visto, señora, tiene que ver con ella. Me la mandó en un camión de San Cristóbal para Valencia. Allá está. Y empiezan esos fotógrafos a buscarle la vuelta y mire lo que hicieron. Por eso también quería que ella estuviera. Ella es la pintora. Entonces, Dios mío, pero es que cuando se van a dar las cosas o cuando las cosas están en las manos de Dios, pareciera que todo se va dando, todo se va hilvanando para que las cosas se den. Terminamos la novela. Me dice José Gómez, bueno, Marco, ya está listo, ahora sí terminaste. Ajá, ¿y qué hacemos con eso ahora? Le digo, bueno, vamos a buscar un editorial. Vamos a ver. Empezamos, él a través de todos sus contactos universitarios, yo a través de todos mis contactos políticos y empresariales. ¿Ustedes creen que conseguimos una editorial viva en Venezuela? No se consiguió una editorial viva en Venezuela. Y entonces, yo eso no lo sabía. ¿Qué hacemos? Bueno, pasamos 2 meses más triste que el carrizo. Y un día, en un café de Valencia, me consigo un viejito. Yo fui dirigente estudiantil de la época. En la época mía, ser miembro del Consejo Universitario era ser una autoridad universitaria. Yo era una autoridad universitaria con 24 años. ¿Por qué? Porque yo fui elegido por los estudiantes para ser miembro del Consejo Universitario. Y
y a mí se me respetaba como autoridad. En esa época, un miembro del Consejo Universitario era respetado como tal, no como hoy en día, que yo creo que ya ni existe. Y ese señor, yo lo conocía ya en mi época de la universidad, y me pregunta qué estamos haciendo. Bueno, siempre le preguntamos a los viejos, contestamos a los viejos las preguntas de siempre estás haciendo, porque la mayoría estamos sin hacer nada. Y me dice, mira chico, hice una novela, le he hecho el cuento de la novela. Me dice, tú haciendo novela, Marco, pero bueno, tú eres ingeniero, quedó muy buena, digo yo. ¿Tú sabes que tú te acuerdas quién soy yo? No, sé que te conozco hace años, pero de la universidad, pero Marco, yo fui el director de cultura de la universidad durante más de 25 años. Y por mis manos pasaron todas las novelas y todos los libros que mandaba a publicar el Consejo Universitario. Un momentito, una señal de Dios. El hombre, digo yo. Néstor, no puede ser, ¿verdad? Sí. Néstor, llévate un pendrive de mi novela y me dices qué hacer. Néstor se llevó, busca un pendrive y te lo llevó. A los 15 días me responde Néstor y me dice, Marco, ven a hablar conmigo. Y me voy a ir a hablar con él a su oficina. Él tiene ahorita una tienda de fotocopias y algo ligado ahí, un viejito ahí ganándose la vida como estamos todos. Y me dice, mira Marco, yo me quedé impresionado con tu crónica. Yo le digo, no es crónica, es novela. No, Marco, la narrativa que tú empleas en ese libro es extraordinaria. Eso es un don, es lo mismo que me dijo este, que no lo guarda todo aquello. Pero no es una novela, es una crónica. Bueno, chicos, no es una crónica, es un cuento largo. Ya a mí me estaba, es una novela, le decía yo. Me dice, no es una novela. Cuando el hombre ve que yo me estoy empezando a molestar, le iba a quitar prenda de ahí de paso, me dice, no te molestes. Yo sé lo que te estoy diciendo. Si esto lo publicas como está, es una crónica, no es una novela. Yo sé de novela y lo vamos a utilizar con la estructura novelada de la metodología de Vargas Llosa. El hombre me dice así y yo me quedo calladito porque son palabras mayores. O está hablando paja, me perdonan la expresión, o es verdad. ¿Qué hacemos? ¿Qué haces tú en mi lugar? Pero un hombre que estuvo durante 30 años director de cultura universitaria, pero no puede estar hablando con cariño. Y me dice, ¿y sabes una cosa? Yo te voy a ayudar. Vamos a transformar esta crónica o este cuento largo en una novela de orden internacional. Ustedes que trabajan o han tenido la experiencia de la historia, de la academia, de los libros, cuando alguien les dice así, ¿qué van a decir? Mira, un viejo de 70 y pico de años que diga eso. Néstor estuvo 5 meses conmigo, todos los días, pasando 370 páginas de una crónica, como él le decía, a una. De 370 páginas se convirtieron en 470 páginas que tiene este libro, por la estructura que le dio. Mira, ese hombre realmente estaba tan contento que para que una persona de esa edad se faje contigo a trabajar en esto, que mandatelo yo, compañero, y sin pagar nada. O con un editor, todos los que han escrito un libro, un editor cobra plata, señor, un editor cobra reales. Lo cierto del caso, después que termina la novela me dice, ajá, ¿y ahora cómo la imprimimos? Me dicen a mí, no hay editoriales, no hay nada. Yo tengo 4 fotocopiadoras allá, arrumadas, que no se hacen porque son muy grandes. Utiliza tus amigos, busquen papel, busquen tóner, busquen esto, y buscamos todo. Esto, señores, está hecho en papel BOM 20, fotocopiado.
porque no había, las novelas se hacen en papel de periódico. Esto es una edición de lujo. Luego apareció dentro de estos carrizos amigos míos el que me regaló la portada. Y luego apareció mi hijo, que también es un gran artista ilustrativo, y me hizo todo esto, toda esta diagramación la hizo él. Oye, señores, y aquí sale esta edición de lujo. No fueron muchos, fueron 80 libros que se pudieron hacer, porque eso es muy costoso. En esta calidad esto es muy costoso. Pero ustedes no tienen idea de la satisfacción tan grande que sintió este señor cuando vio este libro. Y la satisfacción más grande que he tenido es el éxito que ha tenido, señora Elsa, su ilustración. Esto ya está ayer desde Rubio, fue transmitido vía Zoom, porque ayer lo bautizamos en Rubio, fue transmitido vía Zoom hacia Europa. Todos esos docentes, todos esos compañeros de residencia que están hoy regados por el mundo, se conectaron al Zoom. Yo no domino mucho el Zoom y no me quiero meter en esas profundidades, pero la sorpresa que yo he recibido del éxito que ha tenido, por lo menos la portada y toda la historia del libro, es impresionante. Entonces, indudablemente, señores, y con esto termino, quería realmente echarle el último cuento. Y se los voy a indicar, sobre todo para la gente más joven que nosotros. Ya los viejitos estamos buscando otra magnitud de vida. Cuando yo les dije a ustedes que aparecieron todos mis amigos de hace 55 años, ¿qué hice yo durante toda mi vida? Cultivar la amistad. Quiero invitarlos a todos, sobre todo a los jóvenes, porque yo estoy viendo que las tecnologías, estas cositas que están acá, están haciendo un ser humano aislado, oculto en un cuarto, con una laptop, con cualquier cuestión, con un YouTube, y resulta que esto es producto de lo que yo llamo la amistad. Armando Pulido, el hermano de la señora Elsa, mire, ese hombre está que brinque en una plaza con estas inauguraciones que estamos haciendo aquí, estas presentaciones que estamos haciendo acá, ahí se me salió lo político, inauguración, con estas presentaciones que estamos haciendo acá en los Andes. Antes de ir para acá me llamó, para allá va eso, oye, te va a Lubin también, y ahí ustedes venían. Está tan emocionado como yo. Aurelio, cuando le llevé el libro, se lo dediqué a él también. Ese hombre me lo subió con harina, y realmente la alegría de un amigo tuyo de hace 55 años, aquella alegría con harina, viejitos igual que yo, pero la satisfacción de la amistad, señores, que es lo que les quiero vender esta tarde. Tener amigos. No importa que los amigos se les tuerzan en el camino, pero y si no se les tuercen, los mantienen. Olvidarse un poco del yoísmo y ser más colectivo, porque si no hubiéramos sido colectivos, yo no le hubiera dado participación a Chucho, a Lubín, a Elsa, a José Gómez en esto, ese libro no sale. Eso se llama colectivismo. Quizás hoy en día han agarrado la palabra de colectivismo por el camino torcido, de que ahora todo es comunitario, ahora todo es socialista. No. El colectivismo correcto es la amistad. Cuando tú puedes hablar con gente que esté a tu alrededor. La señora Inés no me dijo que iba a venir, que a lo mejor no venía con ninguno. Y mire con lo que vino. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Por qué acompañan a Inés? Porque ustedes son los amigos de Inés. A mí lo que no me gustó de Inés fue cuando dijo, uy, a veces los viejitos se animan. Pero
pedazo de viejito. Esa palabra de viejita me lo tienen calado a mí, no me la caló. Bueno, el otro mensaje que les quiero decir a todos ustedes es lo que les dije a todos. Cuando las cosas son guiadas por las manos de Dios, las cosas salen. Todo lo que ustedes emprendan, pónganlo en manos de Dios y les aseguro que Dios les va a abrir camino para conseguir lo que se han propuesto. Y por último, la perseverancia. ¿Cuántas veces yo no agarré este pedazo de libro y lo tiré para allá? Y volvía, y volvía, y volvía. Hoy, mi perseverancia después de 3 años, porque lo difícil no es solamente, lo difícil es que se me haya dado la oportunidad de publicar, aunque hayan sido 60 libros, pero es que ahorita los escritores no tienen la oportunidad, señores, de publicar ni siquiera 20 libros, porque no las hay. Ahora todo es digital. Pero una vez que usted meta esto en digital, vienen los plagios. Y de repente, cuando te vienes a ver, la novela ya está en el mundo y tú ni sabes dónde está tu novela. Gracias a Dios me asesoré con esto y en este momento las personas, un hermano de Carlos Angola que está en Caracas, a raíz de que yo ando buscando la manera de mandar un libro de esto a Carlos Angola en Miami, y llegué hasta el hermano, para ver si se la llevaba a él, me dijo, ¿y por qué no la metes en digital? Y le digo, ¿por qué? Porque me la van a plagiar, tengo miedo de que me la vayan a plagiar, y entonces, oye, esto es un esfuerzo que no quiero que me la vayan a hacer. No, ahora hay otra tecnología, que para allá, que esto. Hay unas plataformas tecnológicas que solamente las maneja él. Yo te voy a hacer eso. Ahí está la mano de Dios. Ya tengo una propuesta para que salga en digital con Amazon o con Morebook, pero con un contrato que es otra plataforma que no permite el plagio. Y me van a orientar cómo es que vamos a hacer esto que estamos haciendo aquí humildemente. Se llama publicidad de un libro. Tenemos ahora que ir a la publicidad digital. Eso ya Dios me mandó al hombre que me va a indicar cómo es la publicidad digital. Por eso les digo a todos ustedes que pongan todo en manos de Dios, porque al poner todas las cosas en manos de Dios, las cosas van fluyendo. Y por último, quiero decirte bueno, vamos a después de esta excelente exposición de Marcos en relación al contenido de su novela, queremos y vamos a combinar esto con la invitación a la doctora Inés Cecilia Ferrero a que nos comente desde el punto de vista ya, digamos, histórico y de su visión, ¿no?, como escritora. Él dice lo que ella quiera decir. Así que la invitamos por aquí a que nos diga unas palabras sobre las impresiones que le ha causado esta excelente exposición de Marcos. tómanos una fotocita, por favor, antes de explicar. Yo estaba pensando en el padre Santander, que siempre se queja cuando las cosas se demoran mucho porque tiene ciertos quebrantos, pero hoy ha estado quietico, no se ha quejado. Así que el padre Santander, buenas tardes a todos, muy agradecida por este maravilloso banquete cultural que hemos tenido en esta tarde. Quería decirles que el padre Santander ha escrito también La Puntera y tiene libros sobre él. Y
nuestro querido José Antonio Pulido también escribe, es doctorando, y su tutora es la profesora Yariesa Lugo Marmiñón, de la Universidad de la ULA Táchira, en Los Poblados. Y los cuatro. Entonces, con los cuatro que hemos venido por parte de mi familia, por parte de Aurelio, mi hermano, y en representación de la academia. El padre Carlos Javier García es el presidente de la academia y dio disculpas porque, pues, ustedes saben que los sacerdotes que tienen parroquia, en Santander se salva porque ahorita no tiene parroquia, pero sí tuvo en San Antonio y escribió un libro sobre la frontera y la parte grupos subversivos de la frontera. Más acá y más allá. O sea que de todo lo que usted habla, mucho de eso conoce él. Bien. También nos acompaña mi compadre Miguel, mi mano derecha. Así que, gracias Miguel por estar siempre con nosotros. Bien, el punto que quería destacar es que para nuestra familia, el haber sido, el ser descendientes de uno de los alemanes que formó parte de esas compañías alemanas que hicieron vida en el Táchira, en el Zulia, en el norte de Santander y en gran parte de Colombia también, en Riohacha. Pues es un orgullo y tenemos, como Aurelio le pudo haber dicho, hay varios libros sobre ellos, hay los alemanes en el Táchira, que es un libro ha circulado y ha sido editado ya varias veces por la Biblioteca de Autores y Temas Tachirenses, etc. Entonces, pues el hecho de que Aurelio me llamó y me dijo, mira, allá va un hijo mío, un poquito chiflado, pero anda a ver allá. Bueno, fueron compañeros en la residencia, ¿no? 55 años de mi Ah, bueno. Y también José Gómez, sí, me lo nombra Aurelio también. No, yo venía mucho con él cuando venía piloteando en el Cortina ese que Ah, en el Cortina que se venían, hacían en aquella época 8 horas de Valencia a San Cristóbal. El récord llegó a ser 6 horas y media. Porque él en cada viaje batía el récord Anterior. Bueno, fue bajando y bajando hasta que terminamos estrellados en una curva por ahí cerca de Barima. No sé si se acuerda de eso. Sí, bueno, sí, pero eso es otro capítulo. Y ahí dejamos de venir a la carrera. Bueno, pero en sí, pues muy agradecida, muy contenta con su obra, deseosa de ya leerlo. Me decía Yariesa, bueno, vamos a ver si cuándo es que lo vamos a leer, cuándo es que lo vamos a tener. Magnífico. La Academia de Historia, muy honrada de recibirle en esta circunstancia tan amena, en esta zona capachera que tanto queremos, con el Chucho aquí presente. ¿Qué más podemos pedir? Pura gente linda, gente querida, y los angaritas, que los amo tanto. Porque con Angarita y su señora esposa siempre han estado muy ligados a nosotros. Y últimamente Angarita, bueno, últimamente, digamos, en los 15 últimos años, con lo de la resistencia a, ¿saben a quién? O a quién, no nos metamos en ese mundo, pero siempre hemos estado pues muy unidos, mucho cariño. Y Angarita Leticia, la hija de doña Leticia, que acaba de fallecer, vive al lado de mi casa, es vecina. Así que muchas cosas nos unen con ustedes, con esta bella familia. Muchísimas gracias entonces por
yo quiero invitar a Lucho Vivas, a mi prima, a Liz Yolanda Vivas. Quiero invitar a Pulido y a Elsa Pulido. Elsa, vas a bautizar el libro. Ven, acompáñenme aquí. Nos tomas una foto, la asistente de... Para ser anecdótico y que quede esto para la historia, vamos a bautizar este libro, no con champán, lo vamos a bautizar con ponche andino, señores. Échale. Bien. Y como esta carátula es tan extraordinaria, no le pasa nada al libro. Dame otra servilleta ahí para limpiar, para que el libro no le pase nada. ¿Ok? Pero para mí esto tiene un gran significado. Bautizar con ponche andino mi libro. Eso no lo hace nadie, señores, lo hacemos nosotros, los autóctonos de acá. Antes de pasar a la música que nos va a acompañar, por gentileza de la mi amigo Chucho Vivas que nos invitó, quiero expresar mi agradecimiento a las señoras que se me hicieron, que fueron las autoras de este excelente cóctel de ponche. Ella es pariente, hermana tuya. No, ahí sí no tengo. Prima de la Yolanda Vivas y la señora Hilda Villamizar. Ellas son las que hicieron en este caso de Barbu. Por lo tanto, un aplauso para ellas. Ahora las hicieron el ponche que nos vamos a beber. El amigo Giovanni Ruiz, ¿verdad? Que iba a ser el violinista que vino acompañado de... ¿Quién es Giovanni? Por fin te vamos a conocer, Giovanni. El coronel Augusto Anguerita, de la fundación de Funda Peribeca, nos dijo cuando nos reunió y constituimos las 9 directivas, nos dijo: señores, la fundación tiene su propio himno. Estamos encargando aquí al profesor Carlos Pérez que forme un coro para cantar el himno. Por ahora, el himno se lo vamos a dar de manera instrumental. Por favor, nos colocamos de pie.
Les invitamos por favor a degustar un coctelito de ponche andino.